Bien, vamos a meditar en la palabra del Eterno. Vamos a meditar precisamente acerca de la escritura. Es curioso cómo este libro del Apocalipsis es tan revelador, tan exacto, tan concreto. En Apocalipsis 6:6 lo hemos muchas veces mencionado. Concuerda precisamente con las palabras de Jeremías 8:8, de la pluma mentirosa del escriba. Y aquí coincide este Apocalipsis 6:6. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decían, que decía esa voz. Eh, Hay otra versión, pero el mensaje es el mismo. Lo dice de otra manera. 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, más no dañes el aceite y el vino. Está mencionando allí que se iban a leudar las escrituras, pero que el evangelio que todo, la unción del Espíritu no iban a ser dañados. Eso es lo que está diciendo allí. Y muchas veces cuando leemos la escritura, a mí me sorprende, para yo comprender esto, esto fue de las primeras cosas que me intrigaron dentro de la escritura, cuando comenzaron estas parábolas a girar en mi cabeza, y quisiera yo comprender, decía yo al Eterno, estas parábolas, estas enseñanzas tan profundas. Y bueno, Yahweh a través de los años, 30 años de escudriñar profundo, de una entrega profunda, total, terminándome muchos regalos. De hecho, entender esto. Y es que precisamente aquí en el Evangelio de Lucas está hecho a Mashiach allí con unos judíos. Algunos de ellos eran herodianos incluso, por lo que se ve aquí. Estaban algunos del Sanedrín. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Bueno, noten por favor algo aquí bien importante desde el Mashiach. Era para que alguno del Sanedrín le dijese maestro, es porque realmente era una persona honorable dentro de la sinagoga. El Mashiach Yeshua era una persona honorable. Y esto es importante dentro de la comprensión de esta lectura. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Bueno, acabamos de leer que en Marcos, si no estoy mal, en el Evangelio de Marcos 13, si no estoy mal, vamos a leerlo. Marcos 13, a ver, está escrito, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y yo entonces hago la pregunta, ¿cómo lees? Primero, ¿cómo estoy leyendo yo esto? Si yo leo a Marcos y, y me dicen, es que amarás, perdón, es Marcos, eh, um, Mateo 5:43 dice, oísteis que fue dicho, amarás, perdón, vamos a buscar aquí Marcos. Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cómo estoy leyendo yo la ley? Estoy leyendo una ley leudada con la pluma mentirosa del escriba. ¿Y cómo descubro que esto está leudado? Porque simplemente me voy. Yo siento que
esto está mal, lo que está allí escrito. Me dicen que tengo que amar a Baal, que tengo que ese Baal es Zeus y que tengo que hacerlo con todo mi corazón y con toda mi alma. Y yo, no puede ser esto posible, porque eso es, eso no es lo que me enseña realmente la escritura. Y entonces, pero si ahí está escrito, entonces, ¿cómo lees? Cuando yo soy sincero de corazón y estoy en el espíritu y estoy buscando los asuntos de Yahweh, de inmediato noto que aquí hay unas malas palabras. La pluma mentirosa del escriba está allí. El pueblo de Judá no solamente se contaminó aquella época, luego vino la persecución de todos los discípulos del Mashiach porque habían judíos que no estaban interesados en, en este reino del Mashiach, para nada, en el reino de los cielos. Ellos estaban siempre con la política desde el tiempo pasado, de hecho compraban el título de ser judío para ser reyes, como el caso de Herodes. Y así muchos judíos que decían ser judíos y no lo eran, judíos herodianos en particular, fueron extinguiendo a los cristianos o a los seguidores del Mashiach, a los mesiánicos. Y pues los intereses de Roma no estaban tan lejos de los intereses de esos judíos herodianos. Vuelvo y digo, no eran judíos como tales. Y por supuesto estos dos se unieron para desaparecer totalmente del planeta a los verdaderos creyentes. Pero eso era para que se cumpliera otra revelación que hay en el Apocalipsis, que se le da poder a la bestia por 42 meses. Y es la abominación desoladora. Entonces eso comenzó en el 335 y culminó en el 315. En el 2015, perdón. En el 335 comenzó la abominación desoladora. Y dentro de todo ese paquete está, pues, leudar las escrituras y hacer que la gente haga lo más abominable con sus templos, que somos nosotros templos de Yahweh, que es adorar a Zeus. O sea, lo mismo que se hizo allá en el 166 cuando Antíoco Epífanes entra al templo de Jerusalén, destruye todo lo que hay allí dentro e introduce e impone la estatua de Zeus, Deus Dios. Igual, no cambia. Entonces lo que sucede en el 166 antes del Mashiach, en el 325 se reafirma ya con la escritura y todo el mundo comienza a adorar a Zeus conforme a la idea de la teología. La teología es filosofía que tuvo sus comienzos hacia el siglo octavo antes del Mashiach. En el siglo tercero se hacen los primeros tratados, en el siglo tercero antes del Mashiach. Y ya hacia el siglo tercero después del Mashiach ya estaba muy consolidada la teología y lograron tomar los rollos que, ténganlo por seguro, estuvieron escritos en hebreo, porque todos los primeros cristianos eran judíos hebreos. Estos judíos fariseos, hebreos, estos ténganlo por seguro por todas las señales que hay dentro de la escritura misma cuando uno está aquí leyendo esto, que estos libros tienen una fuerte señal que originalmente eran en hebreo, eran libros hebreos, no griegos. De hecho, si se hubiera querido escribir en esa época, hubieran escrito en arameo propiamente, que era la palabra que funcionaba para esa región. Eso de que todo el mundo escribía y hablaba en griego para esa época no es cierto. Esta región hablaba hebreo y arameo y escribían en hebreo y en arameo estas personas. Para la época del evangelio, los evangelistas, que hablemos máximo hasta mediados del siglo segundo. Entonces, no cabe por ningún lado, ¿no?, estos textos griegos, no caben. Y ahí notamos una cantidad de barbaridades, como
Les voy a poner un simple ejemplo. En hebreo, Seol es un lugar donde tiran a los muertos, es una fosa común. Eso es el Seol. Y lo traducen en griego Hades, que es el inframundo del dios Hades. Son dos versiones totalmente diferentes. Ahí ya comienza a entrar el mito. Aquí cuando dicen amarás, amarás incluso es un término muy nuevo. Esto es lo último que ha logrado la teología y se ha encargado de decir una cantidad de bestialidades con este término. El término amarás viene del eros del deseo, que es totalmente diferente a lo que realmente enseña la escritura básicamente, que es el darse a Yahweh de sincero corazón, con todo su corazón, o sea, desde su alma, no desde su carne, desde su alma darse a Yahweh, darnos a Yahweh. Entonces esto del amor, ¿qué enciende? Lo que bien decía por ahí un sacerdote que vi, me llamó mucho la atención. Sí, es que el amor es erótico, decía, y lo decía en una profundidad, y decía, claro, por eso es que los tienen tan alienados, los tienen dominados con la palabra, son muy hábiles, pues tan hábiles que tienen a la gente invocando el nombre de Dios y no, y no se dan cuenta que están adorando a Zeus, Dios Deus Zeus. Y lo mismo sucede con, si esa fuera la ley, como dice, amarás al Señor tu Dios, Señor es Baal, y está escrito que para este tiempo, como para el tiempo de los evangelistas, ya no se volvería a decir Balí, sino se diría Ishi, como está escrito en Oseas. En aquel tiempo me llamarás Ishi, nunca más Balí. Entonces hay muchas cosas que no concuerdan, hay cosas que... Pero esto cómo lo logré yo desnudar, porque yo estaba buscando, escudriñando, cómo leo, según carne o según espíritu. Porque si leyera según carne, entonces me dejaría llevar por mis pasiones y diría así, amar, mi deseo, mi pasión, ¿no? Pero no, es todo lo contrario. En el espíritu es el dar. Lo pueden descubrir en Biblias antiguas, como una que tengo por acá, que es la Biblia, ya es así, no estoy mal, la del Cántaro. Esa Biblia está escrita en castellano y todavía deja ver las palabras primitivas, caridad, piedad, caritas de caridad, el ágape, caridad, piedad, bondad, todo era con el dar, palabras compuestas que se referían al dar. Bueno, ¿y cómo descubrí yo esto? Porque sentí en mi corazón que esa palabra amar lo que invitaba era algo contrario a lo que realmente invitaba el Evangelio. Al sentir eso empecé a escudriñar la etimología de las palabras y descubrí incluso en Biblias antiguas y en textos antiguos, en los códices me confirmaron que sí, la escritura había sido leudada. Entonces, ¿cómo tenemos que tener cuidado cuando estamos leyendo la escritura? Y entonces si vamos a esto, leamos la ley como está escrita. La ley, el mandamiento es te darás a Yahweh. A Yahweh te darás con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu neshama y con toda tu nefes. Estos teólogos confunden nefes con neshama. No entienden qué es neshama, que es realmente el alma. Nefes es mente. Y precisamente la teología, como está creyendo que mente es alma, tiene todo esto enredado y confundido, todos los evangelios, todos los escritos. Entonces hay que saber, no es decir yo leí ya la Biblia y ya, no. ¿Qué leíste? ¿Cómo lees? Y voy a otra frase aquí en el libro de los Hechos, que me llamó mucho la atención de Felipe. En Hechos, cuando le dice al etíope, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope muy sinceramente le dice, ¿cómo puedo yo entender si nadie me lo ha dicho? O sea, nadie le había enseñado el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que Yahshua Mashiach había venido y había resucitado y que todo aquel que en él creyere sería salvo y recibiría el Espíritu de Yahweh. Eso es. ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo lees?